Ok, muchas gracias, hermana Silvana, por su ayuda. Y bueno, voy a presentar primero esta presentación que tengo. Precisamente la clase del día de hoy es acerca de cómo podemos editar información sobre el matrimonio. La hermana Jackie, es la directora de la Academia de Árbol Familiar, me ha pedido o nos ha pedido que estos temas los enfoquemos principalmente a la aplicación en el teléfono, porque pues muchas veces es más fácil, ¿no? A acceder ahí desde cualquier lugar. Entonces, bueno, voy a compartir. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer este punto número 1? ¿Cómo puedo agregar o cambiar la información sobre el matrimonio en árbol familiar? Las relaciones de pareja conectan a las personas que estaban casadas, que vivieron juntas, que tuvieron hijos o que de otro modo se consideran pareja. Los acontecimientos de matrimonio se muestran con los parentescos de pareja. Los acontecimientos detallan la constitución o el final de la relación. En árbol familiar puedes agregar, editar y eliminar 5 tipos de acontecimientos de matrimonio. Ya no escucho. Bueno, Hermanita, ¿sí me escuchan? sí, sí, pero la hermanita Irma como que se silenció, salió. No Bien, sé. sí, me Bueno, parece que salió. ok, ¿Quiere que termine ok. de leer? Sí, hermana Silvana, sí, es tan amable, Bien, por favor, en árbol gracias. familiar dice puedes agregar, editar y eliminar 5 tipos de acontecimientos de matrimonio. Matrimonio, divorcio, anulación, matrimonio de común acuerdo, concubinato y cohabitación puede ser, o cohabitaron, que no me Habitar. sale bien, cohabitaron. Ok, muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ok, entonces estas son las cosas que nosotros podemos editar en un matrimonio, ¿verdad? Primero hay que considerar que las relaciones de pareja se consideran en las personas que estaban legalmente casadas o que vivieron juntos sin estar casados, o incluso que tuvieron hijos juntos, o incluso que no tuvieron hijos, pero que vivieron como pareja. Todas estas relaciones nosotros podemos editarlas en el árbol familiar, ya sea en la aplicación o en el teléfono. Ahora bien, hay que tener presente que los acontecimientos, como nos dice aquí, se van a mostrar en los parentescos de la pareja. Vamos a ver ahorita en la práctica, en la aplicación, dónde podemos nosotros agregar esos acontecimientos, ¿verdad? Que son finalmente acontecimientos en cuanto a los parentescos de la pareja. Dice aquí que los acontecimientos detallan la constitución o el final, es decir, si durante toda su vida pues estuvieron casados o incluso si se llegaron a divorciar, a separar, a enviudar, todos esos acontecimientos nosotros podemos editarlos en esa relación de matrimonio. Ujú. En árbol familiar también dice aquí que podemos tener estos 5 acontecimientos y lo vamos a ver en la práctica. Matrimonio, divorcio, anulación, matrimonio de común acuerdo, que es el concubinato o cohabitaron juntos. ¿Ok? ¿Alguna duda en cuanto a esto o algún comentario? No, ok, seguimos entonces. Alguien que me haga favor de leer, por favor. Yo, hermana,
Una pareja puede tener más de un acontecimiento de matrimonio. Puedes eliminar duplicados de un acontecimiento. Los acontecimientos de matrimonio afectan cómo se muestra la información en árbol familiar. Cuando una persona tiene más de un cónyuge, los cónyuges se muestran en orden cronológico por acontecimiento de matrimonio. La fecha más antigua aparece en el cuadro de pareja en la página La persona. La cantidad de información sobre el matrimonio visible en el árbol familiar puede variar de acuerdo con la vista del árbol. Ok, gracias, hermano Ávila. No se preocupen, ¿verdad? Si no entendieron muy bien ahí cada uno de los párrafos, lo vamos a ver en la práctica. Pero bueno, aquí solamente hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que si nosotros duplicamos algún acontecimiento de matrimonio, es decir, que editamos la fecha, el lugar, y luego en otra ocasión vuelvo a ingresar a la página de la persona que tenía su matrimonio y lo vuelvo a editar, para que no esté doble, nosotros podemos eliminar uno de esos acontecimientos. También hay que considerar que esos acontecimientos que nosotros introducimos en la página de una persona que se casó más de una vez, dice que va a afectar cómo se encuentra en el orden, en el recuadro de familia, cómo los encontramos. Ajá, por ejemplo, dice, cuando una persona tiene más de un cónyuge, cuando nosotros editamos el acontecimiento de algún matrimonio, entonces va a aparecer por orden cronológico. Es decir, si mi papá se casa dos veces y el primer matrimonio fue en 1920, después se vuelve a casar en 1950, el que me va a aparecer en primera línea en familia, pues va a ser el de 1920, ¿verdad? Que fue el acontecimiento eh, que fue primero. Por eso ahí dice que se ordena cronológicamente. Ok, entonces dice, la cantidad de información sobre el matrimonio visible en el árbol también puede variar de acuerdo a la vista del árbol. Esto es cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la vista de horizontal o en la vertical o la que ahora conocemos como foto. La información que arroje esas vistas del árbol, pues va a depender, ¿verdad? De lo que esa vista esté reflejando. ¿Quién me ayuda a leer el siguiente? ¿Cómo puedo ordenar a los cónyuges por fecha de matrimonio en el árbol familiar? El árbol familiar coloca en orden a los cónyuges en función de la fecha de matrimonio estandarizada. Las parejas sin fecha de matrimonio se muestran en último lugar. Gracias, hermana Eda. Ok, entonces esto lo debemos de tener nosotros en cuenta, porque en una de las clases pasadas, eso precisamente que se hablaba también de los matrimonios, al momento que yo estandaricé una fecha, en el caso de mi papá, por ejemplo, mi papá tuvo dos matrimonios. El primero fue con pues una esposa que nosotros no, yo no nací ahí, sino hasta el segundo. Entonces yo tenía de preferencia el de mis padres, pero al yo ingresar la fecha de matrimonio de mi papá, la primera vez que él se casó, en primera instancia me aparecía en el árbol precisamente el acontecimiento de matrimonio de mi papá con esa primera esposa. Y aunque yo no, pues desciendo de ese matrimonio, me aparecía en primer lugar y abajo, como el matrimonio de mis papás fue después, se colocó en segundo lugar, pero tenía ahí indicado que era el matrimonio de preferencia. Entonces, podemos tener algunas dudas, ¿verdad? En cuanto a nosotros editamos esto, pero vamos a verlo más adelante en la práctica. Ujú. ¿Alguien más que me ayude a leer aquí, por favor?
Yo, hermana. Yo lo hago, hermana. ¿Cómo es? Gracias, hermana Piña. Sí. Dice, ¿cómo ¿Cómo nuestro... muestro en el árbol familiar Mm, el sellamiento de otra pareja de padres? En el árbol familiar se puede sellar una persona a varias parejas de padres. En función del estado de sellamiento al padre-madre de cada pareja de padres, habrá ocasiones en que se mostrará en la pestaña Ordenanzas una sola pareja de padres o no aparecen los padres a quienes desea ver. La pareja de padres que se muestra en la pestaña Ordenanzas suele ser igual a la pareja de padres preferida o a una pareja que ya está en progreso. Si desea ver el sellamiento de otra pareja de padres, haga que esa sea la pareja de padres preferida. Ok, yo sé que esto, gracias hermana Mireles, gracias. Yo sé que esto parece a veces como un trabalenguas, Sí. pero no se preocupen, lo vamos a ver en la práctica. Nada más es para que lo tengan presente. Yo les voy a compartir el link de este archivo, de esta presentación. Y como ustedes pueden ver en cada una de las páginas de esta presentación, o diapositiva de esta presentación, perdón, aparece el artículo de soporte de Family Search. Y incluso podemos ir siguiendo los pasos que en ese artículo nos va diciendo para hacerlo en la página web, en el teléfono. Entonces, no se preocupen, ahorita en la práctica lo vamos a ver, pero si tuvieran más dudas, pues aquí se va a quedar el archivo y todo está respaldado con el artículo de Family Search en la página oficial de Family Search. Ujú. El siguiente, ahora sí, hermana y Piña, ¿nos hace favor de leerla? Sí, hermana, gracias. Dice, ¿cómo establezco el cónyuge o padres preferidos en el árbol familiar? En el árbol familiar, una persona puede tener más de un cónyuge o conjunto de padres. En tal caso, se puede elegir el cónyuge o padres preferidos a quienes se desea ver en una vista de árbol genealógico. Estas son las repercusiones de establecer el cónyuge o padres preferidos. Ok, en la siguiente vamos a ver cuáles son las repercusiones, ¿verdad? Porque nosotros podemos elegir qué este cónyuge es el que queremos en primera instancia, pero debemos de saber que al elegir eso nos va a traer algunas consecuencias, ¿verdad? Gracias, hermana y Piña. Ok, ¿alguien me ayuda a leer el primero? Sí, hermana. Usted puede ver a Gracias, todos los hermano Carlos. y padres en la página de persona. 2. En la vista de árbol genealógico y en los registros impresos de grupo familiar, solo se ven el cónyuge y los padres preferidos. Solo aparecen los descendientes y antepasados del cónyuge o de los padres preferidos. 3. Solo usted ve sus cambios en el cónyuge o padres preferidos. Otros usuarios pueden elegir los suyos propios. 4. El cónyuge o padres preferidos permanecen establecidos hasta que los cambie. Establecer un cónyuge o padres preferido afecta la manera en que funciona el, el enlace de fuente. El enlace de fuente solo alinea el cónyuge preferido y los hijos de esta pareja. En la página persona se muestran los padres por fecha de matrimonio. Establecer los padres preferidos no afecta el orden en el que se muestran los padres en la página persona del hijo. Ok, muchas gracias, hermano Carlos. Ok, entonces aquí nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Cuando nosotros damos clic en elegir al cónyuge de preferencia, podemos toparnos con estas pues cosas, consecuencias que van a aparecer.
¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, si queremos imprimir algún matrimonio, una hoja de registro familiar, dice ahí que va a aparecer el cónyuge que esté de preferencia. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, tenemos que cambiar el cónyuge de preferencia y elegir el otro. Ajá. Entonces nos dice que en general en la página persona se muestran las parejas por fecha, pero que en la página de persona del hijo, pues no va a afectar el orden, ¿verdad? Porque pues nada más va, él es hijo de una sola relación de pareja, de un papá y de una mamá. Entonces, en ese lado, en el hijo, no le va a afectar, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la práctica. Bueno, aquí el último, creo que es, a ver, déjenme ver. Ok. Vamos a ir. El punto 5 que vamos a ver también, si una persona en el árbol familiar tiene el cónyuge incorrecto. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que sigue, por favor? Ayudo, hermana. Una persona en Gracias, el hermana árbol, Silvana. una persona en el árbol familiar tiene el cónyuge incorrecto. Puede corregir un parentesco de cónyuge incorrecto en cualquier momento. Si desea revertir el cambio, hágalo desde últimos cambios. Le sugerimos que registre el número de identificación para que la persona eliminada o reemplazada sea fácil de encontrar más adelante. Eliminar. Esto suprimirá o eliminará el parentesco de pareja en sus fuentes y notas. También eliminará a la persona de los parentescos de hijo que se muestren. Reemplazar. Esto reemplazará a la persona en el parentesco de pareja con otra persona y conservará las fuentes y las notas. También reemplazará a esta persona en los parentescos de hijo que se muestran. Gracias, hermana Silvana. Muy bien. Entonces, cuando hay algún cónyuge incorrecto, dice ahí que nosotros podemos corregir ese parentesco en cualquier momento. Cuando nosotros notamos que algún otro usuario de FamilySearch hace un cambio, si nosotros no estamos de acuerdo, donde lo debemos de nosotros restablecer es en la sección últimos cambios en la página de perfil de la persona, ¿verdad? Y entonces, también cuando nosotros queremos corregir el parentesco del cónyuge incorrecto, nos va a dar dos opciones. Uno que es eliminar y debemos de entender eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos hacemos bolas y decimos, ay, ¿la elimino o la reemplazo? Eliminar a una persona es cuando pusimos el papá o la mamá incorrectos. Reemplazar es cuando tenemos ya el ID o el nombre de la otra persona que sí es la mamá bueno, en ese cónyuge, sí es la pareja correcta. Entonces, y ya la tenemos nosotros ingresada, pero lo hicimos incorrectamente y entonces nosotros debemos de utilizar la opción de reemplazar a esa cónyuge o a ese cónyuge. Ujú. Y por último, ay, no, todavía me faltan dos, pero ok, el número 6 dice, ¿cómo puedo restaurar en el árbol familiar un parentesco eliminado? Dice, si se eliminó de su árbol un parentesco importante, no entre en pánico. Esto sucede cuando otro usuario, ¿verdad? Nos hace ahí ciertos movimientos del parentesco y dice ahí que podemos restablecerlo en los últimos cambios. Dice, antes de comenzar, tenga en cuenta que si se eliminó a mano o vía una combinación, a cualquiera de estas personas del parentesco no se permite restablecer el parentesco. ¿Ok? Debemos de tener muy en cuenta esto. A veces otro usuario lo hace desde su página, pero también en ocasiones otro usuario lo puede usar, está duplicado y lo combina, y el que permanece es el ID que esa persona tenía en su árbol y el mío, pues se elimina, ¿verdad? Entonces dice que cuando nuestro
a uno de los cónyuges es eliminado, dice que primeramente tenemos que ir a últimos cambios, pero tenemos que restaurar a esa persona eliminada y luego restaurar el parentesco eliminado. Ujú. Entonces, porque hay ocasiones, cuando nosotros metemos a un esposo y a una esposa, también tenemos que editar el parentesco. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas ocasiones cuando queremos solicitar alguna de las ordenanzas de sellamiento a cónyuge, nos dice ahí que no está disponible porque primero tenemos que editar el parentesco. Y eso pasa precisamente, entonces nos tenemos que ir a la pareja y editar el tipo de parentesco, ¿no? Que ellos tienen. De lo contrario, no nos va a dar la opción de poder hacer la ordenanza. ¿Ok? Dice, al restaurar un registro eliminado, las ordenanzas relacionadas con el registro se muestran en el registro restaurado. Ustedes han visto, y ahorita lo vamos a ver también, que cuando tenemos al esposo y a la esposa, abajito viene donde nosotros podemos editar los acontecimientos de matrimonio, por ejemplo. Cuando nosotros editamos ese acontecimiento de matrimonio y tenemos una acta de matrimonio que respalde ese acontecimiento de matrimonio, a esto se refiere cuando nosotros eliminamos o alguien combina o desde la página de perfil de la persona lo elimina. Entonces nosotros, dice ahí que debemos de restaurar el registro eliminado también con ese eh, acontecimiento de matrimonio. Ujú. Dice, si no ve las ordenanzas que cree que se efectuaron, comuníquese con soporte. Entonces, cuando nos llegan a hacer algún otro usuario, este movimiento y nosotros vemos que no podemos restaurar esas ordenanzas, debemos de comunicarnos a soporte de Family Search para que nos ayuden. Sí, hermano Ricardo, adelante. Sí, buenas tardes, hermana. Una consulta. Ahora no lo voy a poder hacer porque yo estoy en el teléfono acá, pero en mi árbol genealógico, por ejemplo, yo tengo a mi abuelo que de parte de madre, él se casó, bueno, está sellado a mi abuela, Ajá, pero él tuvo, estando en ajá. vida y el matrimonio con mi abuela, él tuvo, por ejemplo, otras dos mujeres con las cuales tuvo hijos, del cual mi mamá, que es su hija, incluso yo, era chico, pero tengo vivo recuerdo de ellos que han ido a mi casa, a mi abuelo le decían papá y a mi abuela le decían tía. Pero yo cuando empezamos a armar el árbol genealógico, eh, obviamente ellos también ingresaron, porque tenemos datos de esos, de mis tíos, lo que sí no sé si aún siguen vivos algunos, pero son un poquito, no mucho más jóvenes que mi mamá. Y, y en Family Search me salta que tienen que ser sellados a las esposas, pero nunca vivieron, simplemente no sé en qué momento lo hacía, pero bueno, él tuvo hijo con ella porque después yo me crié con ellos, soy hijo reconocido por ellos, por mis abuelos, él siempre dormía en casa, así que no. Y el problema de Family Search, ¿no? Que no, que me tira esto de que tengo que sellarlo a ellos. Pero nunca vivieron. ¿Cómo se hace? Ah, en la primera diapositiva veíamos que cuando metemos la información, nos dice ahí que las relaciones de pareja pueden ser personas que se casaron, que, que no se casaron, pero que vivieron juntos y tuvieron hijos, personas que cohabitaron juntos. em, entonces, cuando ellos son fallecidos, ambos, aunque no se hayan casado, ellos pueden ser sellados.
Ajá, pero después de que fallecieron. Y cada caso será específico. Si en el caso de sus abuelos maternos y que usted desea sellarlos con sus padres, a los tíos, con esos abuelitos, ellos ya fallecieron, los abuelos. Sí, sí, los abuelos ya están fallecidos hace muchos años, este, eh, al poco tiempo que yo finalicé la misión. Así que tenía 23 años cuando finalicé la misión, así que más de Ok. 30 años. Ujú. Ok, entonces si ellos ya están fallecidos, no hay ningún problema. Él, si se volvió a casar el abuelo, ¿entendí? Él puede sellarse con su esposa y con cada uno de los hijos que No, tuvieron. Eh, no, él no se casó, él fue solamente legalmente solamente, desde ok, joven ok, con mi abuela. ok, perdón. Entonces, si ellos ya fallecieron y ellos tuvieron hijos en común, aunque no hayan estado casados civilmente, ellos pueden sellarse con sus hijos. Es- Bueno, después voy a ver igual esta clase desde el comienzo, porque yo entré recién y justo me llamó esto la atención, pero gracias hermana, disculpe que la haya cortado, continúe. Sí, sí, no, gracias a usted, hermano. Ok, ahora dice, ¿cómo indico que una persona en el árbol familiar no tuvo hijos o nunca se casó? También viene en Family Search la opción de poner esa relación de matrimonio, aunque no estén, bueno, que cohabitaron, por ejemplo, juntos y no tuvieron hijos, esa pareja también nosotros podemos editarla en Family Search. ¿Ok? Entonces vamos, y el último dice, ¿cómo agrego una fuente a un parentesco de pareja en el árbol familiar? Como les decía, cuando nosotros editamos a un matrimonio, en la parte de abajo, en el lapicito, podemos nosotros editar la fuente, poner una fuente que soporte esa relación ese parentesco de matrimonio. Ajá. Y luego dice, también aquí hay otra pregunta, ¿tienen los cónyuges de matrimonios de hecho no formalizados la misma preferencia que los cónyuges casados? Y dice aquí, los cónyuges de matrimonio de hecho y los hijos poseen la misma preferencia que las parejas casadas y sus hijos en cuanto a cómo obtener el permiso para efectuar las ordenanzas vicarias. Un matrimonio de hecho es un matrimonio que ambos cónyuges consideran válido. El matrimonio no se inscribió formalmente en un registro estatal o eclesiástico ni en un servicio religioso formal. De hecho, la pareja al presentarse ante los demás como si estuvieran casados constituye la prueba de que lo están. En las jurisdicciones en las que se reconoce a los matrimonios, de hecho, tal matrimonio no es legalmente distinto de un tradicional. Las parejas tienen los mismos derechos y obligaciones que en un matrimonio tradicional. Las leyes que rigen los matrimonios de hecho o no formalizados varían según la jurisdicción, según los países. Entonces, eso ya sería cuestión también de checarlo en la jurisdicción, si existen estos matrimonios de hecho donde, como especifica, sí son matrimonios donde, o personas que vivieron juntas, que nunca se casaron ni en el civilmente ni parroquialmente, pero sin embargo ellos constituyen una pareja, ¿no? Entonces, esto hay que aclarar otra vez, que quede muy claro que depende de cada país, de cada incluso estado en el país, donde pues podrían investigar esto de acuerdo a su país, ¿ok? Ok, entonces ahora sí vámonos a la práctica. Voy a dejar de compartir aquí porque me voy a ir al teléfono primero, como la hermana Jackie nos ha pedido, pues primero lo voy a hacer en la aplicación del árbol familiar. Entonces voy a compartir pantalla en el árbol, ¿ok? Voy a irme a mi presentación, perdón. Ok, permítanme.
Ok, entonces entro a la aplicación del árbol. Ok, y entonces vamos a ver lo que les expliqué en la primera diapositiva. ¿Sí? Nos dice ahí las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir voy a elegir a mi papá en este caso. Yo lo tengo en vista abanico. Ah, Recuerden que aquí yo lo puedo cambiar a vista de retrato. Ajá, sí, ay, perdón, me sale. A vista de retrato. Entonces voy a irme, por ejemplo, a la página de mi papá. Ok, estando aquí en la página de mi papá, él tuvo 2 matrimonios. ¿Cómo yo puedo verlo? Me voy aquí. Si ustedes ven en esta barra abajo del nombre de mi papá y de su foto, vienen varias pestañas donde dice detalles y ahí abajo de detalles está una línea azul como doble que indica que estoy en la página de detalles. Ustedes pueden ver ahí el nacimiento, el bautismo, la defunción, el entierro. Yo me voy aquí a cónyuges y ustedes pueden ver, ¿verdad? Que él tuvo ahí dos relaciones. La primera, como yo la tengo de preferencia en este caso, está mi mamá. Ajá. Si yo le doy clic a la flechita que está a mano derecha, se abren los hijos que mis papás tuvieron, ¿no? Y por ahí aparezco yo como segunda hija, ¿ok? Y ustedes ven abajo de María Laura Trejo Morales, viene un circulito que está con una palomita. Esto quiere decir que yo a ellos los puse como de preferencia, porque es mi mamá, ¿no? De ahí yo desciendo, del matrimonio de mi papá y de mi mamá. ¿Ok? Entonces, si yo quiero editar información de matrimonio, por ejemplo, poner una fecha de matrimonio, ustedes ven ahí, abajito de cónyuge de preferencia está matrimonio. Si no hubiera nada ahí, yo le puedo dar clic en el lapicito, en este caso aparecen ahí ya los datos de su matrimonio. Pero si no hubiera nada, va a aparecer un lapicito y yo le doy clic en el lapicito y me lleva a esta página. Aquí ustedes pueden ver hasta arriba, es el parentesco que ya se agregó. Si recuerdan en las diapositivas, yo les decía que si nosotros queremos hacer la ordenanza de un matrimonio, y no lo vemos disponible o nos dice ahí que no se ha creado una relación, un parentesco, no me va a permitir hacerlo, no me va a aparecer para que yo pueda imprimir esa tarjeta, ¿ok? Entonces, yo aquí tendría que venir y agregar un parentesco de matrimonio de ellos. Aquí yo ya tengo una de matrimonio. ¿Ok? Después del parentesco de pareja, por eso dice que ahí está creado un parentesco de pareja, porque yo ya edité aquí, ustedes pueden ver el matrimonio. Ajá, aquí dice matrimonio. Por eso ya está establecido un parentesco de familia, de pareja. También pueden ver que yo puedo, si fuera el cónyuge equivocado, yo aquí puedo quitar o reemplazar a la esposa. Me dice la esposa porque recordemos que yo estoy en la página de perfil de mi papá. Por eso aquí me da la opción de quitar o reemplazar a la esposa, que es lo que veíamos en la diapositiva, que puedo eliminar, quitar o reemplazar. En la diapositiva decía eliminar. En la página web dice eliminar. Aquí en la aplicación del celular dice quitar o reemplazar, pero es lo mismo, viene siendo eliminar o reemplazar. Ajá. Entonces, si yo quisiera cambiar aquí al cónyuge de mi papá, yo aquí le daría un clic y aquí está eliminar o reemplazar. Si yo me hubiera equivocado al ingresar a la esposa correcta, pues yo ahí me está indicando que la que se va a eliminar es María Laura Trejo. ¿Verdad? Tendría que rellenar yo el cuadrito aquí donde dice he revisado los parentescos, las fuentes y las notas de esta persona
Y una vez que yo haya seleccionado ese cuadrito, entonces se va a poner en azul y le pongo eliminar esposa. Esto es por si ustedes quieren eliminar alguna que se hayan equivocado. Yo en este caso está bien, me voy a regresar. Ajá, ahí lo puedo hacer. Ahora, aquí yo puedo seguir, recuerdan que en la diapositiva decía que puedo agregar uno o más acontecimientos, es decir, si ellos primero se casaron, pero luego se divorciaron, yo aquí ya tengo el del matrimonio y entonces le doy clic aquí en editar. Ya estando aquí en editar, yo ya tengo el de matrimonio, ya está ahí la fecha y el lugar y expliqué la razón, ¿no? Pero si después a ellos yo quiero agregar otro acontecimiento porque a lo mejor se llegaron a separar, aquí yo le doy clic, si vieron donde dice matrimonio y está una flechita hacia abajo, yo le doy clic ahí y entonces me vienen las relaciones de matrimonio que veíamos, ¿verdad? Los tipos de acontecimiento, perdón, del matrimonio. Y puedo poner ahí, elegir si fueron en concubinato, es decir, que cohabitaron juntos y tuvieron hijos, eso es un concubinato aquí en México. No sé si en todos los países sea lo mismo. Si quieren agregar un divorcio, pueden elegir aquí divorcio, por ejemplo, y aquí ustedes ingresar los datos, fecha, lugar, y se va a crear otro acontecimiento de matrimonio. Ajá, si dice ahí que nada más cohabitaron, ya ustedes eligen el que ustedes quieran. Yo en este caso, pues mis papás no se separaron después, pues lo dejo igual. Pero entonces ustedes pueden ver que se puede editar ahí ese acontecimiento de matrimonio. Ajá. Y entonces tenemos esas opciones. ¿Alguna duda? ¿Sí pudieron ver todos cómo se hace? Sí, Sí, hermana hermana, Elisa, gracias. estaba pensando, Ok, hermana yo dije. Elisa, Ujú. porque bueno, acá por ejemplo en Argentina el concubinato, lo que marca la diferencia en esto de cohabitación, el concubinato entiendo, hay un papel, un certificado que se da de concubinato. Eh, Más que nada, digo, pensando aquí, vuelvo otra vez a lo que es Argentina. Hay un papel que si bien no hay un matrimonio civil, el concubinato puede tener, la madre puede tener los mismos derechos que como si estuviese casada con el padre, digo, y aún los hijos, ¿no? Pero hay un papel, a ver, ¿cómo es que dice? Un certificado de concubinato. Así es, hermana, pues es similar aquí en México, es lo mismo. También las personas que es concubina, por ejemplo, mi esposo trabaja aquí en una delegación estatal que es del ISSSTE, que es de seguridad médica, y, y pues los trabajadores que llegan a tener una concubina, el gobierno les extiende un certificado también por si quieren reclamar la pensión de alguno de los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces entiendo que en Argentina y aquí en México es, Es es lo igual. mismo. Ujú, exactamente. Hay una ¿Y mano cohabitaron? levantada. Sí, adelante. Gracias, hermana. No sé, hermano, hermana, que tiene la mano levantada, iPhone 3. ¿No? Ya no, a lo mejor por error la levantó. Ok, ¿alguna duda en cuanto a cómo editar estos acontecimientos de matrimonio, concubinato, divorcio, anulación o solamente que cohabitaron sin tener un papel como bueno, ya explicábamos en Argentina y en México, ¿verdad? Cohabitaron es nada más que así pues, vivieron juntos, a lo mejor tuvieron hijos o no tuvieron hijos. Ajá, entonces también puede poner esa opción. Ok, entonces si no hay ninguna duda en cuanto a cómo poner a los tipos de acontecimiento, me regreso para seguir enseñando lo siguiente. Entonces, también, por ejemplo, si yo quiero eliminar un acontecimiento,
yo lo puedo eliminar aquí. Ustedes pueden ver, aquí ya lo tengo. Si yo lo quiero editar, lo edito. Y también tengo la opción de que si me equivoqué al editar este acontecimiento, entonces yo puedo eliminarlo. Aquí abajito aparece eliminar acontecimiento. Ajá. También me da a otras opciones como agregar otro acontecimiento y es lo mismo que hace ratito, ¿no? Me va a llevar otra vez a agregar otro acontecimiento. También lo puedo hacer desde aquí abajo. También me dice que puedo agregar hechos de pareja y vamos a ver qué nos da hechos de pareja. En la aplicación, por ejemplo, nos dice si yo tengo un caso de un matrimonio que no tuvieron hijos, que solamente vivieron juntos como pareja y no tuvieron hijos, aquí yo tengo la opción de poner que esta pareja no tuvo hijos. Aquí en este es la única opción que me da de la información de ese acontecimiento y es que no tuvieron hijos. En este caso, pues sí, ¿no? Sí, lo tuvimos, sí tuvieron hijos, pero también ustedes aquí, si tienen algún familiar que pues vivió en concubinato, en matrimonio, cohabitaron solamente y no tuvieron hijos, ustedes aquí tienen la opción de agregar este otro acontecimiento. Recordemos que en la teoría nos decía que podemos agregar uno, dos, tres más acontecimientos en cada cónyuges. Ajá. Buenas No, tardes, no hay un hermana. límite. Buenas tardes, hermana. Disculpa, es que no Dígame. encontraba cómo entrar, cómo quitarle el micrófono. No se preocupe. Una pregunta. Ah, mis papás se casaron, pero mi mamá estaba casada con el primer esposo, después se casó con mi papá y después, según esto, se divorciaron o mi papá, bueno, así sé, que mi papá borró esa acta de matrimonio en el registro. Eh, yo puedo encontrar, o sea, ahí cómo queda mi mamá y cómo quedo yo dentro de ese matrimonio. Porque mi mamá, el primer esposo de mi mamá, no sabemos si vive o muere. Él se desapareció y no sabemos nada de él hasta el día de hoy. Ujú. ¿Fue válido el ¿Usted es hija de matrimonio qué? de mi mamá? Ujú. ¿Fue válido con mi papá o no fue válido? Fue válido un tiempo y usted lo puede editar aquí y puede meter el acta de matrimonio si lo tiene. También debería de agregar este otro tipo de acontecimiento si hubo, por lo que entiendo, se divorciaron. Ajá, entonces también puede agregar, si tiene el documento y la información, lo puede agregar en esto donde estamos viendo. No, Claro que, está agregado, hermana. Todo eso yo está. Lo que no tengo es ah, actas. Las actas no las tengo. Porque según esto, así me sé ni así se lo cuento. Mi papá se encargó de borrar esa acta de matrimonio porque ellos se casaron en Veracruz, no, bueno, es parte de Veracruz, pero me dicen que en Jalapa debe de haber un registro de ese matrimonio, porque o sea, lo borró en Tampico, sí, según eso se borró en Tampico, pero no se pudo ver borrado de Jalapa. ok, hermana, el decir que se borró, es decir, que se divorciaron finalmente. Pero como usted dice, los registros ahí están. A lo mejor en el acta de matrimonio le ponen ahí que se divorciaron tal fecha como una nota, ¿no? En un costado. Así como vemos cuando en un registro de bautizo, por ejemplo, es un registro de bautizo en el libro y en un costado luego le llegan a poner ahí que se casó posteriormente esta persona.
¿verdad? Entonces, en el registro civil, seguramente debe de existir en el libro de ahí Jalapa, donde usted indica que estuvo ese matrimonio y seguramente le agregaron alguna nota del divorcio, pero sí, pues hasta donde sé, pues los registros de matrimonio civil permanecen en los libros y también pues tienen libros de divorcio. Entonces, o como le digo, en ese mismo de matrimonio, cuando son muy ordenados en ese registro civil y si fue en el mismo registro o ahora con la facilidad de intercambiar información en los registros civiles en línea entre ellos, me imagino que tienen todo checado, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, aquí en México existe un CURP donde todo lo que se hace el CURP es un número de identificación que nos da a cada mexicano que nace pues en el país, ¿no? Entonces, ese CURP las oficinas gubernamentales pueden checar todo lo que nosotros hacemos. Incluso ahora me atrevo a decir que pudieran checar si están casados, si están divorciados, porque cuando una persona se va a casar también civilmente, así como en la iglesia, piden que se hable con la verdad y que diga si tienes algún matrimonio anterior, religioso, civilmente también, ¿verdad? No se podría, si alguien se casa aquí, por ejemplo, en México, en Pachuca, y luego se deja a esta persona y se va a Monterrey, seguramente allá en Monterrey, aunque no está en el registro civil registrado el matrimonio allá, sino que está en un libro de aquí en el registro civil y alguien quisiera casarse allá como mentira a la autoridad, en estos tiempos es muy difícil hacerlo, porque seguramente checando su CUR va a saltar ahí en línea que esta persona ha sido casada aquí en Pachuca y por lo tanto no se puede casar en otro lado, ¿no? Entonces yo supongo, hermana, que así como usted dice, si existe ese registro en Jalapa, seguramente así es, y a lo mejor tenga una nota ahí agregada de cuando se divorció. Bueno, Pero si no tiene, mm, lo que sé es dígame, hermana. de que ellos se casaron en Pánuco y entre los pleitos de ellos dos, mi papá fue y la borró, que según le escribió no sé qué tantas cosas en la acta de matrimonio y mi mamá eso es lo que me dice que se divorció. Le digo, pero ma, usted se casó con papá y sabía que su otro esposo ya había fallecido. No, pues no sé, hasta la fecha no sé. Entonces, le digo, entonces no fue válido su matrimonio, ¿o qué? Y ella me dice que no. Le digo, pero hubo un acta, hubo un registro, sí, sí lo Ok, hubo. hermana, aquí en México, ok, aquí en México, hermana, pasó algo similar con mis papás. Mis papás, mi papá, por ejemplo, él se casó y nunca se divorció de su primera esposa. Entonces, mis papás vivieron juntos mucho tiempo, nacimos pues 5 hijos que tuvieron y él esperó, la ley aquí en México, él se casó en 1950, sí, 50 la primera vez, y él esperó muchos años. La ley en ese entonces marcaba que 20 años, si ya no vivían juntos, ese matrimonio quedaba disuelto. Entonces mi papá, pues nosotros éramos pequeños, pero no entendíamos por qué mis papás no se casaban. De hecho, pues eso lo aprendimos nosotros ya cuando crecimos, porque en un inicio pues no sabíamos si estaban casados o no, como que eso no nos llamaba a nosotros a averiguar, ¿no? Entonces, pero después ya cuando mis papás, nosotros como los 5 hijos que tuvieron mis papás, nos fuimos casando, mi papá como que él dijo, él se sintió mal porque dijo, yo estoy pidiendo que mis hijos se casen pues todo formalmente y yo no estoy casado. Entonces, cuando se casó el segundo hijo, mi papá dijo, yo también me voy a casar con la mamá de ustedes. Mi primer matrimonio pasó hace más de 20 años y la ley decía que después de 20 años
el primer matrimonio era anulado si no tuvieron nada que ver en esos 20 años y simplemente se separaron y ya no valía. Y efectivamente, mi papá fue a pedir en el registro civil, ya ve que siempre se meten los documentos con mucho tiempo de anticipación precisamente para que el registro civil haga la investigación. Ajá, de que si hubo un matrimonio y no hubo ningún problema. Mis papás después de 20 años de haber vivido juntos, ellos se pudieron casar. Entonces sería cuestión también, pues, de que usted analizara el tiempo y si a ella, a él, pues después le permitió casarse, seguramente a lo mejor pasó ya este tiempo estipulado por la ley. Ujú. Pero si no tiene el documento por mientras, hermana, puede editar la información que usted sabe también para que no se pierda, porque pues ahorita usted tiene esa bendición de tener a su mamá y poder platicar con ella, pero va a llegar un momento en que las personas testigos de los hechos pues no estén y entonces incluso ni nosotros y nuestros hijos pues se van a quedar con esto de nuestro árbol y ellos pueden saber qué fue realmente lo que pasó. Entonces yo le puedo aconsejar, hermana, que si no tiene el documento, usted ponga en la información, así como le estoy enseñando ahorita, en los acontecimientos de parentesco de pareja, ponga ahí tal cual lo que su mami le dice. Y si tiene la oportunidad de obtener el acta allá en Jalapa, es donde, en Pánuco, donde se casaron algún día, o incluso si le salta por ahí en Family Search, pues también lo puede agregar. Entonces, por lo mientras, pues le digo que puede a editar esos acontecimientos de pareja. Incluso, mire, aquí a todos ya siguiendo lo que es la clase, hermana, ¿está bien? ¿Se aclaró su duda o sigue un Sí, poquito más de sí, duda? tengo otra pregunta, hermana. ¿Mi mamá se puede sellar con mi papá en vida? Mi mamá está en vida, Papá todavía vive. mi papá no, mi papá murió en el 96 y mi mamá vive. Como es persona viva, a su mami sí le van a pedir un acta de matrimonio, pero sería cuestión de que su mami es miembro de la iglesia, entonces puede ir con su obispo y hablar al respecto y ya el obispo vería su caso. Recordemos que cada caso es diferente y en este caso, si su papá ya falleció y su mami deseara sellarse con él, tendría que ir con el obispo y el obispo le dará indicaciones al respecto. Ok, la veo difícil, pero muchas gracias. Sí, pues inténtelo ahí porque sí, cuando una persona está en vida, creo que de un requisito sí es que hayan estado casados civilmente, pero como usted dice, hubo después pues otro matrimonio de él, ahí sí tendría, le recomiendo que su mami vaya a hablar con su obispo. El obispo pues va a tener las herramientas o hablar al templo para que en su caso específico le den una respuesta. Ok, muchísimas gracias, hermana. Hermano Sí, por Navarro nada, y hermana. hermana Caro levantaron la mano. Sí, adelante, hermana, hermano. Sí, simplemente hacer un comentario de respecto a los matrimonios aquí en Argentina, por ejemplo. Más allá que hay un certificado de acta que consta que las parejas que están bajo el mismo techo conviviendo tienen ciertas eh, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Pero bueno, que tienen ciertas obligaciones entre parejas, no es válida como un matrimonio que está bajo las leyes. Por eso también tenemos algo que se puede hacer, que es los divorcios. Eh, un ejemplo, yo estoy en mi trabajo a 20 minutos de mi casa y mi esposa está en casa en este momento. Si yo quisiera divorciarme de ella, me iría a un abogado y haría un papel donde hay un divorcio que conste que yo me quiero divorciar, esa carta o ese papel se le llega a ella y bueno, me quedo divorciado
porque llevo con un abogado y ahí se terminó todas las cosas. Después, si tenemos hijos o tenemos casa en común, es otro tipo de juicio. Pero en la Argentina se ha dado la posibilidad de que la gente, bueno, pueda solucionar esos problemas, porque hace muchos años atrás había muchas parejas que convivían, mucha familia de muchos años, y no estaba permitido el divorcio, tampoco era visto como matrimonio aquellos que convivían bajo el mismo techo. Entonces, una nueva legislación hizo que sea válido un certificado que conste que estuvieron viviendo juntos, pero no es válido como cuando están casados legalmente por la ley. Nada más que eso quería comentar. Ok, sí, sí, muchas gracias, hermano. Sí, sí, cada quien también del lugar donde estemos, pues considerar eso, ¿verdad? Que cada país, incluso dentro de un país, cada jurisdicción, como lo decía en la teoría, tiene pues sus leyes y es importante investigar, ¿verdad? De acuerdo al país que estemos. Pero en cuanto al sellamiento, sí, de preferencia vayan con su obispo. Cuando tengan alguna duda, de que si los deben se pueden sellar o no, antes de darle, si estamos ayudando a alguien, antes de darle cualquier información de que si puede o no puede, mándenlo con el obispo y el obispo pues tiene las llaves y tiene también mucho más información y acceso a muchas cosas que a lo mejor nosotros no tenemos. Entonces, pues la recomendación es que si tenemos dudas, no digamos, simplemente que investiguen en cuanto a lo civil, pero también con el obispo, ¿no? Hay diferentes casos y cada caso son específicos. Sí, ¿alguien más? Hermana Caro, Bueno, buenas noches en Colombia, hermanitos. Bueno, Buenas noches. frente a la pregunta que hace la hermanita, si se puede pues casar su señora madre que está viva con su papá, la verdad pues no sé en este momento si está casada o no. La iglesia ha puesto unos parámetros muy claros en los que no nos vamos a perder. La normativa de la iglesia este año se actualizó frente a ese tema. Yo les acabo de enviar por el WhatsApp de nosotros de la academia la parte, ¿sí?, de la normativa donde ya las personas que están vivas y convivieron con alguien pueden sellarse a ellas si así lo quieren. Hay un requisito, entonces ahí en el libro ya actualizado ya podemos encontrar eso y no vamos a tener que ir con cada tipo pues, de situación que haya vivido cada persona. Era para esa oportunidad. Gracias. Ok, gracias, hermanita Caro. Muy bien, entonces seguimos con la clase. Estamos aquí, ¿verdad? En cómo agregar otros acontecimientos, agregar un dato de pareja. Nos quedamos en parejas sin hijos, pero también hay otra última nota que podemos ver. Si ustedes ven aquí hasta abajo, dice notas sobre parentesco. Y aquí nosotros podemos agregar otro acontecimiento de la pareja y podemos ponerle un título y una nota. Sí, entonces, por ejemplo, yo aquí pudiera agregar eso precisamente, lo que sé, ¿verdad? Que mi papá tuvo su primer matrimonio, que nunca se divorció, pero de acuerdo a las leyes en México, en el momento en que decide casarse con mi mamá, ya habían pasado 20 años y la ley civilmente, pues así lo autorizaba su matrimonio. Entonces, yo estas notas las pudiera poner aquí para que esté más completa la información, porque realmente un acta de divorcio de mi papá con su primer esposa nunca lo hizo. Sin embargo, aquí mismo en México le permitieron después de 20 años casarse legalmente con mi mamá. Ujú. hermana Entonces, aquí Elisa, cada... Sí, adelante. el hermano Genaro tiene levantada la mano. Adelante, hermano Hermana, Genaro. buenas, Gracias, hermana buenas Silvana. tardes. Buenas tardes. Hermanita, Buenas mire, tardes, estoy hermano. viendo en el celular lo que me está comentando. Mi papá tuvo 6 esposas. No sé
se casó con la primera ni la segunda. El problema ahorita que veo es con la segunda. Mi mamá fue la tercera y fue con la que se casó. Pero estoy viendo ahorita en el celular que un sobrino en el 2016 puso matrimonio en 1947. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Eliminar acontecimientos de matrimonio o editar y borrar el año de este matrimonio. O sea, no hubo matrimonio realmente Ah, ahí. y esa información, me imagino que en fuente no tiene ningún respaldo. No, no tiene porque yo estoy muy, muy bien enterado de la historia y porque ella estaba casada cuando tuvo un hijo con mi papá, entonces él estaba en Estados Unidos y se dejaron y siguió habiendo hijos, otros 6 hijos más. Entonces estoy seguro que no hay matrimonio, ni hay aquí nota de que hubiera algún documento. Y este sobrino, pues Ok, cuando hermano, lo yo lo que puse, les sugiero, ajá. tendría unos 10 años. ¿Sí, hermana? Ujú. Ok, pues sí, usted que le consta ahí puede hacer dos cosas. Uno, comunicarse con él si es que lo puede hacer y decirle, ¿verdad? Y también pues si le da la opción ahí de quitar esa información, pues también la puede quitar la información y aclarar, porque siempre que vamos a quitar algo, Family Cert nos dice que indiquemos la razón por la que estamos haciendo ese cambio o estamos quitando algo. Entonces usted póngale ahí, si le da la oportunidad de editarlo y quitar esa información y poner ahí por qué razón es que no lo está haciendo. Y le digo, la otra es que si tiene la oportunidad de comunicarse, si es por Family Search en el mismo árbol y hay un chat y la persona o su sobrino lo tiene accesible ese chat, usted le puede mandar un chat y comentarle al respecto para que de esa manera, pues después ya no le vuelva a hacer el cambio, ¿no? De lo que usted, como usted dice, usted sabe la historia de sus papás. Entonces, puede eso, precisamente sería mi consejo. Si le da la opción de editarlo, poner por qué lo está quitando y si tiene oportunidad de mandarle un chat a su sobrino y aclararle por qué lo hizo, sería perfecto. Muy bien, hermana. Gracias. Ah, otra cosa. Sí, Estaba bien, notando que diga. cuando uno pone preferencia en el árbol de la esposa, Ujú, sí decía por ujú. ahí uno de los que leímos que sí afectaba o se notaba algo, es que nos da el árbol de parte de la esposa o el esposo, ¿verdad? Entonces, al estar viendo también el árbol y posicionarme en esta persona, eh, me está dando el árbol de ella, no de mi mamá. Entonces, yo ya hice, no sería mi original, ¿verdad? No, lo que tiene que hacer, hermano, es que, por ejemplo, si su papá fue el que tuvo varias esposas, en la página de perfil de su papá es donde usted va a agregar las diferentes esposas que tuvo con los diferentes hijos y con cada pareja con sus hijos correspondientes. Si tiene algún acontecimiento, alguna fuente que respalde los acontecimientos, lo puede agregar eh, en la persona, pero siempre es irse a la página de perfil de la persona que tuvo otro tipo de parentescos en el matrimonio, ¿no? Y así, si en algún caso que alguien diga, es que mi papá se casó 2, 3 veces, pero también mi mamá, entonces váyanse a la página de perfil de la mamá y agreguen a los diferentes hijos. Y ustedes escojan ahí el de preferencia, que es donde ustedes son hijos de ese matrimonio. Sí Muy me di a bien, hermano. entender y elija que es de preferencia. Ujú.
Ok, gracias. ¿Vale? Sí, de nada, hermano. Entonces, me voy a regresar para que aquí Hermano en cónyuges, Acevedo, perdón, levantó la sí, mano. sí, hermano Acevedo, adelante. Sí, Isa, ¿qué tal? No estuve viendo quién era la Hola. hermanita que habló en cuanto al ejemplo que estaba dando, no, la experiencia de su mamá. No me acuerdo quién es, no alcancé a ver quién era la hermanita. Es que yo aquí no la puedo ver como estoy en el celular no me permite. Estoy compartiendo pantalla en el celular, nada más escuché Ya. la voz, pero no tengo Sí, acceso a ¿quién escuchar. es la hermanita la que habló? Porque yo tampoco no pude saber quién es. ¿Está ahí, la hermana? Son dos hermanitas las que hablaron. Una es la hermana No, Caro, que compartió en el grupo sí, información, la y anterior. después es la hermana del iPhone 3, que no tenemos nombre. Ay, sería bueno que ponga su nombre para poder saber. Porque sí, como dijo Carito, hay mucha información adicional que se ha dado, así que imagín tenemos más trabajo por hacer con nuestros antepasados. Pero sí sería bueno que Ujú. ponga su nombre, Sí, hermanita sí. de iPhone, nos va a ayudar bastante. Ahí yo lo que Gracias. recomendaría es que vayan con su obispo. Su obispo pues tiene toda la información más detallada en cuanto a estos casos y es el que tiene la autoridad y las llaves. Entonces Así vayan es. con su obispo. Y dígame, Así es. ¿me hablaba alguien? Sí, hermanita, sería bueno que ponga su nombre y su país para poder identificarla, porque usted hizo una pregunta bastante interesante que a todos, a muchos nos compete. Pues queríamos saber, ¿no? Quién era la que estaba hablando. Solamente sabemos que es la voz de una dama, pero no más. Sí, soy la hermana Sánchez. No sé cómo ponerlo, hermano. Voy a investigar cómo poder poner el nombre ahí para que salga cuando entre a las sesiones estas. ¿De qué Solamente diga su país? nombre ahorita. Ujú. Ah, mi nombre es María Concepción Sánchez. Listo. Ok. Ok, y bueno, ya nada más en la pregunta que hacía la hermana y que va en relación también con la pregunta de ayer que hizo la hermana Lulú en el chat del staff. Algunos de ustedes saben que mi esposo es presidente de Estaca y aquí en México, no sé en otros países como sea, pero él me dice que acaban no tiene como 3 meses, 4 meses que fueron capacitados en cuanto a todos estos casos de algún hermano o hermana que vive y que quiere sellarse a uno de sus cónyuges fallecidos o a su cónyuge fallecido. Entonces, él me decía, y me imagino que es a nivel mundial, porque esta información él la tiene o él puede agregar esto desde la página LDS. En LDS, ellos como obispos y presidentes de estaca tienen un icono ahí en LDS donde viene a ayudar a las personas que van a recibir ordenanzas en forma general, llámese matrimonio, bautismo, lo que sea. Entonces, él me dice que es un formato que el obispo llena en línea con todos los datos que el mismo formato y preguntas les hacen a los miembros. Entonces, ellos van llenando, le dan a un enlace al miembro para que en ese momento el miembro con sus propios datos o documentos que tiene los agregue al sistema. Una vez que el miembro lo tiene hecho, el obispo le da la autorización de llenar los campos que a él le van a, a corresponder llenar. Y una vez que el obispo lo llena, inmediatamente se le va al presidente de estaca. Y el presidente de estaca es el que finalmente lo libera y esta información se va al templo correspondiente. Y el templo correspondiente revisa todo lo que el miembro llenó, lo que el obispo llenó y lo que el presidente de estaca llenó. Y entonces, una vez que se sube toda esta información y se libera al templo, la hermana puede llamar al templo para agendar una cita o para que le aclaren si se autoriza o no finalmente.
Entonces, este es les digo, lo hacen directamente los obispos y los presidentes de desde la página LDS con sus no, licencias, login que les da la página para que ellos puedan llevar estos casos. Entonces, pues creo que es lo más recomendable que cada quien se acerque con su líder inmediato, que es su obispo, y el obispo tiene ya estas formas de poder ayudar, porque cada caso es muy específico. Entonces, bueno, esta es mi recomendación. Gracias. Ok, ya más para terminar, porque ya nos extendimos mucho. Yo les quiero, en lo que decíamos de los cónyuges de preferencia, por ejemplo, fíjense, les voy a mostrar una diferencia que hay en el teléfono, en la aplicación. Mi papá se casó 2 veces con María Laura, que es mi mamá, y con Josefina. Ustedes lo pueden ver aquí en lo que estoy compartiendo. En el lado de Josefina, pues yo no desciendo de ella, no lo tengo como de preferencia, ¿ok? Yo agregué información, aquí lo pueden ver usted, edité la información de matrimonio, ellos se casaron en 1950. A mí lo que me llamó la atención es que aquí, si yo lo abro así, sí me marca a mi mamá, me la pone como en primer lugar. Pero si voy a dejar de compartir en el teléfono y me voy a ir a la página web para que ustedes vean cómo eh, está diferente. Esto nos decía déjenme ir otra vez a Zoom. Esto lo decía a una de las diapositivas que les compartí. Entonces, me voy a ir a mi página para que ustedes vean que en la página de Family Search, en la página web de Family Search, me aparece diferente a lo que aparece en el celular. No sé por qué, yo creo que es un error, pero miren, aquí, por ejemplo, ya pueden ver mi árbol. Sí, hermana. Bueno. Ok, miren, yo me voy a ir a la página. Ustedes vieron que ahí en la aplicación me voy a la página de mi papá, que es quien se casó más de una vez. Entonces yo lo voy a abrir aquí y vean cómo en la página, al haber yo ingresado la fecha de matrimonio de su primer esposa, como decía en la diapositiva, me las coloca la pareja cronológicamente, lo que no sucedió en la aplicación y en el árbol, sí, ahorita ustedes lo van a ver. Ya ustedes acaban de ver que ahí como me la acomodó a mi mamá en primer lugar en el teléfono. Pero aquí en la página web que ahorita estoy compartiendo, estoy en la página ahí, y ustedes fíjense, como yo agregué la de preferencia, aquí está mi papá con su primera esposa. Yo no establecí a ellos como de preferencia. Sin embargo, al yo haber metido esta información de matrimonio en 1950 en la Ciudad de México, que es una fecha aproximada porque pues realmente no tengo el acta, ella apareció en primer lugar, aunque yo no desciendo de ella. Yo desciendo de esta otra relación de matrimonio, Adolfo y María Laura, y está marcado como de preferencia. Se los aclaro porque sí, esta fue como que una confusión cuando yo agregué esta fecha y en la página web sí me la pone a Josefina como su primera esposa, pero como ustedes vieron en la aplicación, en primera instancia aparece mi mamá. Si ustedes recuerdan, donde decía que, bueno, les voy a llevar ahorita a donde dice que se van a ir agregando cronológicamente el cónyuge. No, esas son las preferencias. Sí hay una diferencia entre lo que estamos viendo en el árbol, en la aplicación, y lo que estamos viendo en la página web. Entonces, ustedes pues estén conscientes
Esto es de la fuente, no, permíteme, ¿dónde está? No sé, no, permíteme, para que ustedes lo vean donde decía que cronológicamente se iban a ir ordenando. Entonces en la página web sí me lo permitió. Ay, ¿dónde está? No lo vemos. No, está bien. Mire, aquí por ejemplo dice, ¿cómo puedo ordenar a los cónyuges por fecha de matrimonio en el árbol? Y aquí dice, el árbol familiar coloca en orden a los cónyuges de acuerdo a la fecha estandarizada de matrimonio. Las parejas sin matrimonio se muestran en último lugar. Lo que yo les decía, ¿verdad? En mi celular sí permaneció mi mamá, aun cuando su matrimonio fue después, ella permaneció en primer lugar, pero en la página web apareció en ya como segundo acontecimiento de matrimonio, ¿ok? Entonces nada más, pues realmente no nos afecta a nada esto. Yo les decía en alguna ocasión que el que ella apareciera como segunda esposa real, como primera esposa aquí, como primera relación de matrimonio aquí, cuando yo desciendo de esta, pues realmente pues es un hijo de Dios, ella también, y pues se casó con mi papá la primera vez, entonces no, a mí no me afecta que esté primero ella, lo importante es que aparezcan los datos de mi papá con sus dos esposas, ¿verdad? Entonces, en el celular no se refleja, pero aquí sí se refleja en la página web. Y aquí es donde les decía, hermanos, donde pueden agregar fuentes. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, bueno, en este no tengo mucho, vamos a ver aquí. Aquí cuando ustedes ponen al esposo y a la esposa, ustedes, si no tienen el matrimonio, la fecha aparece en blanco, pero sí aparece un lapicito. Entonces, ustedes aquí pueden, esta es otra diferencia que hay en la aplicación de Family Search y en la página web. Por ejemplo, cuando ustedes van a agregar algún acontecimiento de pareja, aquí en el celular ya se los mostré dónde se hace agregar el acontecimiento que puede ser matrimonio, divorcio, que se separaron nada más así. Y también vienen los hechos, como ya se los enseñé en el celular, también viene. Lo que no viene en la aplicación es fuentes. Y aquí yo, por ejemplo, si yo tuviera una fuente de matrimonio de ellos, yo aquí la pudiera agregar. Y es lo que decía una de las diapositivas que les pasé, que cuando nosotros ponemos a las fuentes y alguien las llega a combinar, debemos nosotros de checar si la fuente está o no, y si no está, entonces nos debemos de ir aquí a los últimos cambios que se hicieron para nosotros poder restaurar aquí, por ejemplo, si algún otro usuario de Family Search combina a mi papá, por ejemplo, con alguien que no es y desaparece la información de matrimonio, entonces yo puedo verlo en los últimos cambios, en los cambios más recientes. Yo aquí me iría y desde aquí es donde tengo yo que restaurar todo el movimiento que se hizo cuando se combinó una persona o alguien de Family Search me la, me la, me la mueve. Yo tengo que irme desde aquí. En este caso, pues fui yo, ¿verdad? No hay ningún problema. Evité este acontecimiento de pareja. Pero si sale aquí que alguien eliminó o combinó la pareja, ustedes pueden irse aquí y restaurar a la pareja eliminada. Si en este caso fuera eliminada mi mamá, se tiene que hacer desde esta parte, desde acontecimiento de matrimonio en últimos cambios. Esto es importante porque aunque nosotros pongamos si eliminan a mi mamá, por ejemplo, porque es el resultado de una combinación de un duplicado y mi mamá quedara eliminada, aquí me lo mostraría. ¿Verdad? Que la persona fue eliminada y la que permaneció en el sistema fue otra que yo ni conozco, ¿no? Entonces yo aquí me tendría que ir a restaurar a María Laura Trejo Morales para que ya una vez que se restaure,
la información y las fuentes que tienen ellos como para sustentar el matrimonio de ellos, entonces va a aparecer. Si yo simplemente la agrego a ella, no van a aparecer las fuentes. Entonces, les voy a mandar la presentación que les hice para que ustedes puedan tener pues, ahí la información. Como les decía, cada página de la presentación tiene ahí el enlace donde Family Search va dando cómo hacer paso por paso cada uno de esos detalles que tenemos que modificar, ya sea en la aplicación o en el teléfono, van a salir paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. Agradezco mucho el que hayan tomado este tiempo. Me pasé hubo muchas preguntas, siempre en matrimonio hay muchas preguntas, pero les agradezco mucho por estar aquí, por su tiempo y muchas gracias por la oportunidad también que nos da la hermana Jackie y a la hermana Silvana por ayudarnos en esta ocasión. Doy mi testimonio de que es asombroso cómo el Padre Celestial nos pone tantas herramientas y también nos da tantas ayudas para poder documentar toda esta información. Y a veces necesitamos sanación porque a lo mejor alguien nos ha hecho daño o alguna pareja ha hecho daño y algún papá y muchas veces necesitamos tiempo, sanar nuestro corazón y está bien, tómense el tiempo si alguno de ustedes necesita ese tiempo para agregar a papá o agregar a alguna otra esposa o cualquier cosa relacionada con el matrimonio, hermanos, tómense el tiempo necesario, hablen con el Señor. Y yo les testifico que el Señor va a sanar esas heridas. Y finalmente Él conoce todas las cosas y de nosotros solamente requiere el perdón y no juzgar a nadie y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Elisa. Realmente es verdad, la historia familiar es una obra de amor. Muchísimas gracias. Dejo de grabar y le vamos a pedir la oración al hermano Acevedo